Estáis bienvenidos todos aquí en este acto organizado por la Asociación Cultural Luwe de Tambar. El tema que vamos a tratar en el día de hoy versa sobre la organización natural de los pueblos Luwe de Quilembungo. Sí, para ello contamos con la colaboración muy especial de dos ponentes, grandes expertos en el tema. Para empezar, contaremos con el señor don Marcelino Macuembele Bonyale Oko, que es Ndowe Bapuku Bombío, natural de Ngele Mbini, litoral de Guinea Ecuatorial. Es pedagogo, licenciado en Ciencias de la Educación por la UNED, en la especialidad de Gestión y Dirección en Centros Educativos. Motodu Macuembele es un investigador y becario Erasmus de la UNED de Madrid y en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Es coautor de publicaciones, artículos, ponencias y numerosas colaboraciones y presentaciones editadas sobre un amplio repertorio de temas relacionados con la cultura y el patrimonio ndowe. Narrativas literarias, migraciones, colonización y descolonización hispanoafricana, etnohistoria, etnogeografía, etnolingüística y etnomusicología de los pueblos ndowe de Guinea Ecuatorial. Hoy está aquí con nosotros para desarrollar esta ponencia titulada Diversidad humana y organización natural de los pueblos ndowe, dentro del marco general de narrativas propias autóctonas, fuentes, autorías y memoria colectiva, credos, himnos de nuestra etnohistoria. Marcelino va a estar acompañado por, aquí tenemos la presentación de Motodu Macuembele Melongo, el señor Marcelino Bonyale Oko, como os comentaba. Y va a estar acompañado por otro gran experto, conocedor de nuestra cultura. Efectivamente, estará acompañado por Alfredo Pijuan Ebeche Aeduma. Es un jurista especializado en Derecho Guarda y Derecho de Seguros Clínicos. Su trayectoria profesional le ha permitido sumergirse en el análisis profundo de los trascendentales marcos jurídicos africanos. Ha podido comprender de cerca sus mecanismos intrínsecos y su significativo impacto en el desarrollo económico de la región. En paralelo a esta dedicación profesional, cultiva una profunda admiración por las ricas y diversas culturas ndowe. Su imponente legado histórico, su vibrante expresión artística, su exquisita gastronomía y la riqueza de nuestra lengua siempre han despertado su atención y curiosidad. Fruto de ello, actualmente se encuentra inmerso en un proyecto personal muy ilusionante, la recopilación de obras de autores ndowe para crear una base de datos accesible a nuestros jóvenes, puesta que considera fundamental acercarlas a nuestro patrimonio literario como fuente de conocimiento e inspiración. Un fuerte aplauso para ellos. Sí, por favor, usted al escenario. Marcelino Macuembele, bienvenido. Puedes seguir, tomar asiento aquí. Muy bien. Asiento, poner el fondo. Y bueno, la idea es, ellos han preparado una charla interactiva, un diálogo, a través del cual van a ir ilustrando el tema principal de la charla y los diferentes puntos para entender el origen del pueblo ndowe y su desarrollo y su constitución interna, como hemos venido anunciando. Muy bien. ¿Sabes cuánto dura esto más o menos? Hasta las 8. Es muy tarde. Boloani. Ya, Ndowe, ya Barcelona.
Buena Boloani. Umbana Boloani. Estas son las dos formas más habituales del saludo que implica al sujeto. Umba, siendo bapuku, siendo vieja, decimos yo. Hue, siendo cumbe, o nungu, los gitanos, decimos hue. La ley de Chihuahua, Chihuahua, y ahí hay Chihuahua, aquí Chihuahua, Bonacumbe, Osacacumbe. Mis progenitores, tanto mi padre, Gloria Stein, mi madre, más descanse, eran Papuku y Combe, respectivamente. Entonces, las dos opciones lingüísticas Ndue las conozco en esta parte con suficiencia. O sea que podemos hablar en Ndue, español y catalán, no conozco para los dos. Y aquí vamos a por esta indicación. La posibilidad de encajar en este marco de actividad viene dada por la dirección de las dos expertas azafatas, dirigentes, que me dirán cuando paro, cuando no paro, por dónde no. Y el compañero aquí presente introducirá una serie de preguntas en un diálogo que vamos a mantener, la posibilidad de contextualizar todo lo que haga falta. El tema que nos ocupa es un tema muy amplio, tan amplio que lo único que quiero presentar como arranque es lo siguiente, y tiene que ver con el éxodo, tiene que ver con los asentamientos. Y una vez ubicados en los asentamientos, en el litoral costero del Atlántico ecuatorial, hablaremos ya de lo que entendemos por asentados, sedentarios. La época del nomadismo, que no está muy documentada, porque nunca nos hemos identificado con este momento del nomadismo, siempre hemos sido sedentarios, tanto cuando habitamos en Nuevo como lo que es el litoral, desde lo más próximo, Camerún, lo más lejano, Gabón y hasta Angola. En este entorno intermedio está lo que llamamos Guinea Ecuatorial. Ahí es donde también hacemos referencia a que hablamos de ello. Entonces son una breve referencia para ubicarnos. El éxodo migratorio de los pueblos Ndue está recogido y contenido en fuentes orales, escritas, sonoras y audiovisuales. Sí. ¿Habrá que repetir o continúo? Sí. ¿Se escucha mejor aquí? Sí. Sí. Decía que el éxodo migratorio de los pueblos Ndue está recogido y contenido en fuentes orales, fuentes escritas, fuentes sonoras y fuentes audiovisuales que deben ser conocidas. En cuanto que existen, y yo daré muestra de algunas, deben ser conocidas, recomiendo. Deben ser recogidas, analizadas e interpretadas por y desde la interdisciplinaridad y el compromiso con dichos pueblos. Con esto, una alusión directa a las personas de la academia europea o americana, o en este caso academia extranjera, para nosotros debe haber un enfoque interdisciplinar para que se conjuguen estos campos de conocimiento para entender lo que queremos decir, y lo decimos desde cierta autoridad. Ahora veremos por qué. Desde las dimensiones individual, familiar, local, tribal, étnica y o nacional, referida al pueblo Ndue como grupo étnico nación. El pueblo Ndue para mí es un grupo étnico nación que no Estado y debe ser conocido como tal porque es la mejor forma de avanzar o no hacia objetivos superiores. En ese sentido, aclaro que la historia, la geografía, la lingüística, la musicología, la arqueología, etc.,
resultan útiles y necesarias para definir, reforzar la identidad sociocultural y la pertenencia a dicho grupo étnico. Por adelantar el tema, cuando hablamos de historia, podemos hablar también de etnohistoria, geografía, etnogeografía, lingüística, etnolingüística, musicología, etnomusicología. La arqueología en este caso es común, porque la enfocamos de otra manera. Digo esto porque tenemos una etnohistoria propia, desde Londowe. Tenemos una etnogeografía propia conocida. De hecho, todos los nombres de la geografía y los mapas, o la cartografía, por así decirlo, tenemos no sus equivalentes, sino sus auténticos nombres de la comunidad Ndowe. Hay una etnografía en Ndowe que puede ser incluso objeto de un conocimiento muy interesante, sin llegar al marco de la iniciación, que es un marco iniciativo, donde tal río, tal accidente geográfico, tiene un nombre. Hasta la etnolingüística, que allí no se va a negar, Melapuñá Ndowe, Micaloga Ndowe, existen. Y esto es una lingüística, lo que yo entiendo como etnolingüística, que veremos qué tienen de común. Tenemos una etnomusicología propia. Misienkomia Raluñán Ndowe, los ritmos, los sonidos, las interpretaciones son comunes en un entorno concreto y acotado y definido. Y finalmente, esta etnomusicología, que está atravesada por la etnolingüística, que está definida y referida a la etnogeografía, cuenta nuestra etnohistoria. Y tú vas a Raluñán Ndowe, Mibongo, Ibanga, Ikuyo, solo utilizando Melapuñán Ndowe con un ritmo que entendemos como Ndowe, se puede reproducir de esta manera. De la otra forma, muy difícil. Existen en la música moderna combinaciones de ritmos para hacer, pero eso ya es otra forma de hacer música. Pero en Raluñán Ndowe, Melapuñán Ndowe, se percuten de una manera concreta, común, desde el sur de Camerún hasta Gabón y llegando hasta Angola. Esos cuatro elementos son los que hacen, desde mi punto de vista, lo tengo bastante documentado, que se pueda hablar de etnohistoria, etnolingüística, etnogeografía y etnomusicología. Y lo tenemos en común. Esto es muy importante decirlo porque escuchas ¿y esto qué es? Un balele. Yo quiero desvelar este concepto de este año. Balele es un término, una tecnología colonial que no ha sido nueva con lo que está viviendo. Igual que Mamaracho. Bueno, ahí me dejo las palabras por no sí. ¿Qué significa balele? Disculpa. ¿Balele? ¿Lo sabrá alguna persona que haya tenido experiencia colonizadora? Lo cual no le descalifica. Balele, para las personas que así lo llaman, eran los bailes y el folclore de los negros de la zona de la África ecuatorial, que era la Cubina española. Y este término lo utilizan los blancos. Sí. De hecho, te están los libros. Lo cual no estoy planteando un rechazo ni una anacronismo. No, pero es un término que interesa conocer, ¿no? Balele, lo correcto sería que bien. Nada. Más allá de las actuales vigentes fronteras, decía, y límites conocidos, impuestos y heredados de la colonización extranjera. Voy catequizando. Subrayando los conceptos, como he dicho antes, grupo étnico, el concepto pueblo-nación sin Estado, lo he dicho, el concepto, esos dos conceptos constituyen una definición que quiero dar aquí y es de compromiso. Estos enfoques que he planteado hacen que se pueda hablar de una unidad sociocultural y política de afinidades compartidas en el espacio y en el transcurso del tiempo. Todas estas afinidades que yo he citado las llevamos compartiendo y compartidas en el espacio y el tiempo años. Pero años. Se puede, de una manera absolutamente fácil, improvisada, hablar de Ndowe como pueblo de pueblos o pueblo estable en el Golfo de Guinea en los últimos, por lo menos, 500 años. Mínimo porque
no quiero salir del tema. Hay un documento muy fácil de verlo, lo he traído aquí, es un libro pequeño, que se titula En los orígenes de Manji. Se ha descubierto, hay personas aquí que saben de ese tema mejor que yo porque ha sido una arqueología europea la que lo ha planteado, intentando hacer el aeropuerto actual de Corisco, que sería el nombre del aeropuerto Felipe y de Stroza. Tuvieron la suerte o la desgracia, no sé, de cavar a pocos metros y descubrieron un yacimiento arqueológico de más de 1000 años. Eso está publicado ya. De más de 1000 años. Es más, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes en los últimos 10 años de la zona del África ecuatorial. Superaron el trabajo de Ramón Peramón, que hicieron trabajos muy fuertes en el estuario del Judí. Esto es un ejemplo. Un trabajo que hice en su día es arqueología en territorio nube, y hay datos que demuestran que esta isla estaba habitada ya desde la edad del hierro. Bien, voy terminando. Considerando que los documentos escritos, las fuentes orales, gráficas, biográficas, sonoras y audiovisuales, complementarios y compatibles con el tema, están, insisto, al alcance de personas físicas, jurídicas, interesadas en promover y participar en esta sociedad del conocimiento de la que hoy tengo como merecido o no, pero encantado ponente y agradecido mis poderes. Este es el contexto que nos refuerza hasta qué punto podemos hablar de lo nube referido a documentos que existen. Para hacer una primera pausa, por no ser muy cansado o cansino, hay para cada una de las opciones, ya diré qué significa opciones, lo voy aquí, autores, lo que llamo autorías, que han documentado de forma escrita mucho más de lo que aquí podemos decir y mucho más de lo que yo pueda decir, porque eso está muy documentado. Siempre se puede documentar más. En este caso, quiero una primera división en términos de organización, decir que los Noé de Icumemo, que se ha dicho aquí claramente, en lugar de multitudes, pueden agruparse de tres maneras. Noé Bumba, los que dicen primera persona singular yo, por ejemplo, Binga Baku. Noé Bungwe, un concepto conocido ya. Los que dicen we, por ejemplo, Kumbe, Yoni, creo que Yasa también. Y el resto, he omitido muchos en los dos puntos que he dicho, un grupo mucho más numeroso, pero mucho más disperso, que son Ndoe Ndong. Ahí entran grupos etnoculturales muy afines a los Ndoe, pero a lo mejor diferentes en aspectos muy concretos. Por ejemplo, los Palenque, los Basset, los Sequiani, incluso muchísimo más, son mucho más numerosos. Por eso, en algunos casos, los que nos atrevemos, hablamos de Ndoe en términos de Ndoe global, superando la frontera colonial impuesta. Pero para entendernos, aquí me voy a referir más y respetando la frontera, porque es una frontera establecida hace tiempo en el caso de Guinea Ecuatorial. Y en esos tres grandes grupos, tengo por lo menos por cada grupo dos autores muy documentados para eso. La primera autoría documentada de Ndoe Bumba está en los Binga de actual Corisco, isla de Corisco, cuyo nombre natural Binga es Manji, Manjima Binga, porque hay otro Manji en Gabón que es Manjima Ulungu, se llama igual Manji. Manji se refiere al nombre de un árbol, una especie vegetal, y Manjima Ulungu está en Gabón. Manjima Binga está en lo que se llama Corisco. Ahí tenemos una obra muy conocida, publicada en 1872, año bien. Y Biekei Kenge, pastor presbiteriano, dato conocido, ya entraremos en el libro, que tiene un libro, el más conocido, el más famoso y el único así que conocemos,
que se llama algo así como Costumbres de los Biringa y de los pueblos vecinos. Bemboya Biringa, Navitula Viva Kakenago. Es un libro, nos aporta mucha documentación. La única crítica es que es un libro excesivamente vinculado a lo doctrinario en términos religiosos y corrige y combate muchísimo lo que es tradición etnocultural. Yo, como no estoy a favor de eso, sin embargo valoro que gracias a este libro tenemos conceptos, términos, costumbres que nos podemos ver bien reflejados o conocer porque lo ha documentado. Otro autor, Biringa, este sí es reciente, no hace mucho, hace 5 o 6 años, lo asesinaron en Guinea Ecuatorial. Bueno, lo asesinaron en un hospital donde no podían atenderle correctamente, decidieron operarle del cerebro. Un neurocirujano, una cosa lamentable. Bueno, este hombre era bisnieto de Uganda, Mario Ibulu Nelu. Tiene un libro muy importante que se llama Historia Biringa, un libro resultado de toda la narrativa de sus 3 primeras generaciones antecesores, transmitieron por vía oral, y el mismo Uganda lo empezó a traducir y lo escribieron Biringa, de Biringa a Ngeleji. De ahí Iringa Bulido Meriki lo editó en la editorial que tiene y se ha traducido. Es un libro muy interesante. Es un libro que se ha atrevido a recoger todo el éxodo migratorio desde la versión Biringa, que coincide muchísimo con todo lo que hemos dicho, y es un libro de mucha importancia. Está en inglés y está en castellano, español, y es muy fácil de leer, tiene mucha información. El otro libro, el libro de Mutulu Praxedes Rabat Makam, Ningila, es un libro muy bien documentado. Afortunadamente, siendo más joven, aporta información que recoge de Yeli Kenge y de lo que conoce como Nube, en este caso Kumbe Pungwe, y es una persona muy bien informada y muy bien documentada. Ese libro lo he leído y está allí también. En otro libro hay aquí una aportación, pues es doble, porque aparte de ser un clásico, es una aportación de Ikuga Yangambe, alguna para la mano. Este señor, Andrés Ikuga Yangambe, nos ha aportado mucho con su libro Cómo se habla, se lee, se escribe en Uruguay. No solamente eso, sino que tiene documentos anteriores a este libro que recogen mucha información. Solapado está Mutulu Runduamaguga, Luis Runduamaguga. Es una persona que desde la época es el más, bueno, quitando Iría, es el más antiguo, anciano, mayor de los que estoy citando, y vivió en la época colonial y fue un alumno muy aventajado. Y es de las pocas personas que ya, cuando era un tabú, se atrevió a hablar de Yandamapuque, de Petit, por ejemplo, lo que comentaré después de esta cosa que me dio ocasión de llegar a hacer. La otra persona así importante, lo que pasa es que recoge y resume muy bien todo, di Mutulu Mutete, Augusto Villangapindi, doctor Villangapindi. Primero empezó con unos libros más pequeños, unos planes de del pueblo Ndowe, bibliografía Ndowe, gramática Ndowe, y al final tiene 2 tomos muy densos y uno específicamente referido a Ndowe. Ahí recoge todo lo que he comentado antes y su enfoque como académico y como doctor en pedagogía, que es cara a Mitangani también, para que entiendan. No entraré en varias peititos de eso. Alguno más me dejaré, pero por utilizar. Hay un libro para mí también muy importante, que es el único que tengo que documenta Namapuque Napeti, que es lo que realmente tendría que hablar, de Hilario Yoku Ampeta, Mumaya Saiba, Anatol Mubara de Yumanandi. Ese libro es muy importante, está en francés y habla algo así de como que los Iasa, su gloria y su declinar o algo así, el ocaso. Es un libro muy importante porque ahí es donde he empezado a encontrar la posibilidad de Isaya
y la tenía Pitiña Nube, desde el norte, más al norte, hasta el sur. Yo soy, en este caso, un hombre del sur, Pipucu, Bapucu, pero en Tecuamanga también hay Bapucu. Pero gracias a este libro he podido ver trozos y platos muy bien documentados de Pitía y Asa. Guatemala y Asabá tendrán el honor de completar, de confirmar o de verse aludidos o aludidas para este tema. Esto es lo que quería comentar en relación con el éxodo, y en los asentamientos veremos cómo cada uno de los subgrupos étnicos, clanes, tribus, familias, linajes, asentadas de manera fija, tienen su nombre, el pueblo, el nombre de las personas propias de la zona, y tienen cada localidad la posibilidad de Petit Ayala, Petit de la familia. Cada familia tiene a su vez Petit, que tiene que ver con su entorno familiar amplio, de la tribu o el clan, depende de la frontera. Y luego está Petit Aitumba, concluyo, Binga, Oina Pita Binga, Baputu, Kodina Petia Baputu, Fumbe, Waina Petia Fumbe, y hasta en este caso Waina Petia Yasa. Supongo, Yamina Dina, Nabunetina, Pitubayo, con Waina Petia Yaya. Luego los Petit, a un nivel más familiar y clánico, vendrían después, porque para terminar, un hue, Nenduwe, un bando Baputu, Vidina Petia Baputu. Vidina Petia, los dos clanes que tienen que ver con mi abuela paterna y mi abuelo paterno. La Petiña Pumbeñiba, Galaía. Y luego la Petiña Bocoña Pumbeñi de campo de Ganá, y muy nivel estamos emparentados y relacionados. De eso hablaremos después, a partir de cuando me concedan la palabra. Aquí va el bolo. Bueno, muchas gracias. Nos ha dado muchísima información, tanto los elementos que conforman lo que se conoce como pueblo Ndowe, pueblo-nación, y sus características a nivel general y definitorio. Ahora, a través del diálogo con nuestro otro motor colaborador de hoy, podemos matizar y profundizar en algunos temas. A mí personalmente me interesa mucho esto que has dicho de los grupos en los que se dividen los Ndowe. Has comentado los Boumba, ¿sí? ¿Y los otros cuáles serían los grandes grupos? ¿Podrías...? Boumba, Bumwe y Bumlongo. Vale, ok, esto era para tenerlo claro. Muy bien, pues cuando quieras puedes comentar. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Pijuán de Cuba. Alfredo Pijuán de Cuba. Hola. Hola. Mi nombre es Alfredo Pijuán Cuba y Bichar Muma. Bueno, entre las preguntas que haré viene precisamente la variación de los nombres en Ndowe, porque tenemos un nombre que es el nombre grande, hablándolo en castellano, y el nombre de saludo. Entonces, luego él tendrá que explicarnos bien para que podáis conocer esas diferencias. Entonces, Ibicha Numa era como Ibiche de Enuma, para que la gente pueda situarse de qué familia, pero el nombre grande es Enuma y el nombre de saludo es Ibiche. Entonces, cuando me saludan, Ibicha Numa es en referencia a la familia Enuma, para que la gente pueda, lo que aquí se llama apellido, para que la gente pueda ubicarse, ¿no?
Mi madre es guineana, mi padre es catalán, era un agricultor que fue a trabajar en tiempo de colonia en Guinea. Y yo nací justo cuando se estaban yendo los españoles, y cuenta mi madre que estando ella en el hospital conmigo, 3 meses recién nacido, mi padre le vino a encontrar y le dice, vamos a registrar al niño, pero no le pudo contar cuáles fueron las razones, porque ella estaba recién en el hospital y luego se fue. Entonces yo le conocí después, cuando vine a estudiar aquí. Y algo curioso, porque yo no sabía ni siquiera que era español. Y el árbitro, yo estudiaba arbitraje de básquet, disculpe por ese inciso, más que nada para que se ubiquen, o para que nos ubiquemos en el contexto. Y el que nos daba clases de arbitraje de básquet en el colegio Don Bosco era el cónsul de España, porque él era profesor de arbitraje de básquet. Y un día que no vinieron mis compañeros, estuvimos los dos, me dice, ¿por qué te llamas Pijuán? Y yo le dije, no, mi padre es español. Y hizo la investigación el cónsul, y un día en clase me dice, tú eres español, pasa a la embajada, y así me hicieron las formalidades. O sea, igual no lo hubiera sido, estando registrado. Esto es un pequeño inciso. Pero yo nací en Malabo y crecí en Mata. Pero en Mata estudié en el interior, la parte de los FAM, y luego estudié aquí en Barcelona, y estoy viviendo en Madrid. Y he ido a Gabón, he ido a Francia, conozco 18 países por el trabajo y todo lo demás. Entonces he podido ver el tema cultural, la importancia del tema cultural. Y una de las deficiencias, y el señor Muñari lo ha expuesto, es que tenemos una cultura no documentada. Y yo quiero insistir en ese punto antes de entrar en materia, porque eso es el suicidio. No documentarnos, no escribir, es el suicidio. He conocido autores, porque yo me acercaba a varios autores, entre ellos los que él ha citado, cómo han intentado recopilar información en Guinea, y era imposible porque todo es oral. Y eran versiones diferentes, versiones cambiadas, y eso supone un gran problema. Y yo quiero ya atraer vuestra atención con esa iniciativa que tenéis. Quiero atraer vuestra atención que tenemos que documentar. Personalmente mi primer trabajo era crear una base de datos de leyes de Guinea, ¿vale? Una recopilación de leyes, porque como es mi ámbito de trabajo, y tengo una base de datos de más de 1000 leyes en Guinea. He trabajado con el boletín oficial, pero no se ha podido materializar por cuestiones de recursos económicos, ¿vale? Y ahora estoy recopilando todas las obras de autores Doué, precisamente para que no perdamos esos conocimientos, porque a lo largo del tiempo se van cambiando las historias. Y más que nada era para que nos situemos en el contexto. Ahora, en lo que nos ocupa, una pregunta que me gustaría que el señor Muñari nos aclarase o que abordase es, además de los nombres estos, de nombre de saludo y el nombre del principal, el nombre grande, algo que llama mi atención, incluso en su exposición, esa atención mía la he reafirmado, es por qué los pueblos de Doué, todos, de norte a sur, vivimos en la costa. Toda la parte costera
ahí es donde se encuentran todos los Ndué. Entonces, me gustaría que nos explicase por qué esa característica que se da en todos los pueblos Ndué de todos los países africanos que tienen nuestra cultura. Bien, muchas gracias por la pregunta. Y no, aunque parezca esto, no es redundar. Una característica imborrable de los pueblos Ndué que llevó a que se les llamase Ndué Umanga en su día, luego Umanga. Y de allí que en 1872, libro, ya sé, mayorcito, ya utilizamos la terminología, es para referirse a los pueblos o los colectivos humanos sedentarios en el litoral costero del Atlántico. Sabemos que Guinea, en términos, digamos, de nombre, empieza bastante más arriba de lo que es Camerún y sigue hasta más abajo. Hay en términos de geografía política de los años de la ocupación europea, Alta Guinea y Baja Guinea, sobre todo para las diócesis, el reparto del mundo que se ha hecho siempre. Entonces, toda esta parte de Guinea, toda de Guinea, Ndué, somos Umanga. La pregunta es muy pertinente. ¿Cuál es la hipótesis de respuesta? Una de ellas es que precisamente el éxodo migratorio de los pueblos Ndué, su marco general se refiere a asentamientos humanos con afinidades compartidas, como he dicho antes, ya venían de antes, que cuando plantean un éxodo, hipótesis, no leyenda, están siguiendo la ruta del sol hacia el poniente, del saliente al poniente, del este al oeste, para ocupar la tierra que ya conocían de antes, de muchísimo antes, y lo tenían incluso identificado como Mune Namalongo. Siempre han tenido este objetivo. Por eso, en el documento que hemos visto antes, precisamente uno de los autores que mejor ha documentado este aspecto es Motulu Ngangwe Kuga, hasta llegar a Utitubuyazire. En otras versiones del Éxodo, como son versiones referidas a grupos más reducidos de lo que podemos pensar, pero yo recojo los elementos comunes. Todas estas agrupaciones humanas buscaban el mar, la roca del sol, hasta llegar a la costa y la habitaban. La otra opción, como respuesta, es que a partir de mucho tiempo resultó su medio natural. Desde toda la época de la trata negrera, la esclavización, la época de triste memoria en cuanto a lo que fue el contacto de mundos, lo he dicho en algunas cosas, en algunos casos, somos expresión de la humanidad mutilada. Los negros y las negras, en un momento dado, aparte de haber sido mercancía de venta, lo único que nos ha salvado es el haber tenido referencia de nuestras raíces, de ahí el nombre, lo cual celebro Miranda, de saber por qué estamos aquí y de dónde venimos. Entre el Piti, todos los Piti, todos los que conozco, y seguro los que por conocer, hacen referencia a tres cosas: de dónde venimos, quiénes somos y algún episodio que caracteriza a Piti Bela, un episodio que quieren resaltar, un acontecimiento épico en todos los Piti. Y la mayoría de los Piti hablan de lugares en la geografía comunes, localizados. Están, y con eso concluyo la respuesta, referidos a que cada clan tiene su Piti, que yo traduzco como credo étnico, himno, ¿cómo se llama? Canto, gesto ético. Lo he dicho en algunas ocasiones. Igual que en el cristianismo, en las tres grandes religiones, el libro, como llaman, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, en el caso del cristianismo, que nos afecta más, lo conocemos más, tienen una cosa, el credo. Ese credo es una forma de identificarse con el entorno
de lo que es la fe cristiana. Y como sabéis, hay como mínimo dos grandes tipos de credo. El credo de Nicea, el credo de Constantinopla, donde debemos finalizar con tiempo para decir cómo queda el texto cuando se cita el credo. Porque hubo herejías, hubo problemas. Para nosotros, ni nos ven. Los credos, como Petit, son, lo comentaré más tarde, para no hacer mucho, lo que he llamado otras formas y expresiones de nuestra identidad oculta. Dinaya Mutu. Tenemos el nombre común, como se ha hecho aquí. Tenemos Dinaya Ibomu, tenemos Dinaya Ikipina y Kubuero. Son, digamos, identidad semi-pública, semi-oculta. Pero hay identidades más ocultas que son, por ejemplo, Dinaya Wanga. Cuando superas una situación de enfermedad grande, una iniciación grande, te ponen un nombre independientemente del que tenías. Y ese nombre lo puedes encontrar en otros, no voy a caer lo mismo. Por ejemplo, Dinaya Mulungwa, Mulungwa Wanga, Mumana Venga Yahweh, Ino Alumana Pale Yene Yuki, que Alumwa Wanga. Ganga y bueno, que Mulungwa. Dinaya Mulungwa, independientemente de que Dinaya más movimiento y veremos mucho la pacabina. Otra cosa era Gamboca, la Rolimbo, cada pueblo y cada grupo casi próximo a lo que es la tribu de la N, hoy en Petit. Lina y Boco ya se Lina ya, en ese caso ya son nombres ocultos, cuando se hacen públicos son nombres, Mina Mama Baja, Lina ya Mama Baja, Mina Mama Baja. Baja gemelos, sí, Mabaja, Matembuca, que la máxima entidad en cuanto a en el marco místico, en el marco tradicional, no más ichi, pero para la metuba, Abanje lleva, Abanda Kawa. Mira, Mabaja, la mayoría de Mabaja, debería tener Mabaja parte de mí. Eso es otro tema. Discúlpame, el tema de los nombres, que es muy rico, es un tema para el que quisiéramos dedicar un taller aparte de este. Por ejemplo, yo soy madre de Mabaja y a mí me viene el bajo, me llama Mabaja. Entonces, quisiéramos centrar la charla en entender qué es concretamente para nosotros. Recordemos que esto se trata de un intercambio intergeneracional. Entonces, sí, ¿no? A partir de la costa. Yo a colación de lo que ha dicho es uno de los objetivos de Metanda, es documentar todas las tradiciones y nuestra cultura, y sobre todo de cara a la generación futura, para que tengan un lugar gráficamente o a través de los libros de referencia respecto a toda nuestra cultura global, que realmente es muy rica y es muy interesante, para que no se pierda lo que realmente somos. Sí, entonces a partir de este hecho fundamental que define a Undendowe, que son los asentamientos en la costa, ¿no? Bomanga, ¿cómo se constituye un etungu o qué es el concepto de etungu? Etungu para mí es una forma de organización natural, de lo que antes hemos dicho en el hacer, de colectivos humanos que tienen afinidades compartidas a lo largo del tiempo, hace mucho. Entonces, Watuae Etumba Ulapo, o Kuanaka. Watuae Peti Namakuke, lo que es la historia, y Kuanaka. Watuae Nakuru, Namambuka. Marco Maqueriario, sobre la base de estos tres aspectos, constituyen algo común dentro de lo que es el grupo, un subgrupo. En este caso, ahí viene lo de Petit. Guatemala siempre debería decir,
en cuanto nos reconocemos como algo común, Nueni identidad. De Dechendi, cuando el singular de la identidad se comparte de manera amplia y se hace plural, diferenciados de otros, a su vez, que vienen sus grupos. Cuando veamos los cuatro ejemplos de cómo quiere Petit, veremos claramente que es imposible falsear Petit. Entonces, dentro de un Etungú hay varios Petit. Hay diferentes Petit. Aquella más Etungú, porque era la mitad. Eso es lo que quisiera. Etungú es el clan, es lo que entendemos por clan, grupos de familias que tienen estos elementos en común, ubicación geográfica. La respuesta era cada Etungú tiene Petit. Cada Etungú tiene su Petit. Vale. El Petit lo aclararemos después. Sí. Vale, vamos a general a específico. ¿Sí? De asentamientos. Dentro de cada asentamiento, es que necesitamos ir de general a específico, entiendo. Entonces, de los diferentes asentamientos, dentro de cada uno de ellos hay varios Etungú. O un asentamiento solo es ocupado por un Etungú. Asentamiento como entorno geográfico, es amplio. Dentro de ese entorno geográfico hay grupos y subgrupos. Por ejemplo, Benga, que es lo más fácil. Sí. Supongamos que su asentamiento en la zona geográfica y la parte del continente, que sería Cabo San Juan y Ñaño. Bien. Ese asentamiento, a su vez, tiene subgrupos, que son lo que literalmente llaman clanes o subgrupos étnicos. Pero esto es una cuestión de entenderlo. Pero cada uno de esos subgrupos tiene su Petit. Por ejemplo, Benga, como grupo amplio, tiene su Petit que es común a todos los Benga. Es más, tiene como 3 o 4 trozos de Petit, es de lo más documentado que hay que controlar. Según el momento donde estaban, tenían un Petit parecido. Cuando estaban en el interior, cuando estaban en la costa y cuando estaban en tal sitio. A su vez, por ponerlo más fácil, el clan como, digamos, dirigente que guiaba, que encabezaba al grupo, por ejemplo, Gabenge. Gabenge es el clan de Ikimuya, Gabareba, Santiago, Guanante y Locoran. Había Kindi, Gabenge. Tiene su Petit, que es distinto a Petit de otros, que son muchas. O sea, dentro de del grupo, de estos subgrupos, que tienen, cada uno tiene su Petit, y puede variar, además, este Petit. Es distinto, claro. No quiero decir, el Petit de un mismo grupo puede variar en función de... Esas variaciones o variantes son los aspectos del subgrupo. Benga, Petit, común, todos los Gabenge, que tienen los Gabenge dentro de los Benga. Hay uno general de todo el grupo y luego cada Babu, Petit de Babu. Luego Babu mío, que es mi